Bienvenidos a la parte 20 de 20 preguntas en 10 minutos. Recuerda comentarnos tu pregunta si quieres salir en un próximo video. ¿Cuánto peso puede soportar un casco de Fórmula 1? En el mercado de los cascos existen cientos de opciones de cascos para motocicleta, bicicleta, autos deportivos, pero ninguna de ellas consigue llegar al grado de resistencia y robustez de los cascos empleados en la Fórmula 1, donde incluso se llegó a comprobar que un casco Schuberth era capaz de soportar el peso de un tanque de 55 toneladas. Además, permite soportar temperaturas exteriores de hasta 800 grados centígrados sin que el interior del casco pase de los 70 grados centígrados. Y por si fuera poco, la visera tiene la capacidad de resistir impactos de alta intensidad como los de una bala. ¿Qué sabor tiene el agua? Desde niños nos han enseñado que el agua es incolora, inodora e insípida. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Agua sin olor, sin color y sin sabor será quizás la que se obtenga en un laboratorio mezclando moléculas de oxígeno e hidrógeno. Pero ese líquido perfecto no tiene nada que ver con el que tenemos en casa. El agua de consumo no es agua pura. Para empezar, tiene cloro, que se utiliza para eliminar posibles patógenos, pero además trae sabores y olores propios que dependen de su lugar de origen. Hay aguas procedentes de medios calíferos o yesíferos que tienen disueltos sulfatos y carbonatos. Además, el agua que bebemos tiene ácidos y sales procedentes de la materia orgánica de los suelos por los que pasa. Y no solo eso, la temperatura a la que la bebemos también afecta su sabor. Y para complicar aún más las cosas, los científicos detectaron el siglo pasado que el sabor del agua muchas veces cambia en función de lo que hayamos comido antes de beberla. Por esto, no es fácil describir a qué sabe el vaso de agua que nos estamos tomando cuando tenemos sed, pero una cosa podemos asegurar, de insípido no tiene nada. ¿Qué hacen los hospitales con las partes amputadas de los pacientes? Además de agujas, bisturís, gasas con sangre, jeringuillas y demás materiales médicos que generan los hospitales, existe otro tipo de residuos menos comunes como piernas, brazos, riñones y otros. De acuerdo a la ley, los desechos anatopatológicos, como se les denomina, deben ser sometidos a un procedimiento especial, ya que el objetivo es evitar que estos residuos sean arrojados a lugares públicos. El problema es que si este tipo de residuos se mezcla con la basura común, se originan focos infecciosos bastante peligrosos para la salud pública. Entonces, ¿a dónde van? Existen algunos mitos y creencias sobre su destino, como pensar que los desechos humanos se donan a los zoológicos para ser usados como alimento para los animales carnívoros. Evidentemente, esto es completamente falso. En el caso de los miembros amputados, estos pueden tener dos destinos: un crematorio de una funeraria o la fría tierra de un cementerio, y mientras se les da una sepultura o se los quema, los restos humanos permanecen almacenados en la sala de la morgue del hospital. ¿Cuál fue el fuego artificial más grande? Steamboat Springs, Colorado, es la localidad protagónica de haber lanzado al cielo el fuego artificial más grande del mundo. El espectáculo requirió 7 años de trabajo. El proyectil del fuego artificial pesaba casi 1.270 kilogramos, aproximadamente el peso de un Toyota Corolla, y tenía un poco más de 1.5 metros de diámetro. Este proyectil de 1.270 kilogramos voló a 671 metros en el aire antes de estallar. Desde entonces es el más grande jamás disparado. ¿En qué estado de la materia está el fuego? En la escuela siempre nos enseñan que los estados de la materia son 3: sólido, líquido y gaseoso. Pero entonces, ¿qué es el fuego? El fuego no es un sólido ni un líquido, es casi un gas, pero no lo es. El fuego es algo que le ocurre al gas. No es un estado de la materia, sino una reacción química exotérmica. ¿Cómo se llaman los padres de Timmy Turner? En la conocida caricatura de los Padrinos Mágicos es un completo misterio el nombre de los padres del protagonista Timmy. Las personas los conocen comúnmente como el señor papá de Timmy y la señora mamá de Timmy, pero en realidad Edgar y Clemence Turner son los nombres de los padres de Timmy. En el episodio Poltergeist revelan sus antiguos nombres, Mamá y Barnaby, pero se cambiaron los nombres tiempo después. ¿En qué persona se inspiraron para formar la silueta del premio Oscar? La figura perfecta, muscular y dorada de una estatuilla del Oscar no estuvo basada en cualquiera. De hecho, fue modelada en 1929 tomando como base el cuerpo desnudo del director mexicano Emilio Fernández, apodado El Indio. Fue la persona que inspiró la imagen de dicho galardón.
¿El moonwalk fue creado por Michael Jackson o ya existía desde antes? El moonwalk es un paso de baile que casi todos conocemos gracias a Michael Jackson. De hecho, fue él quien lo llamó de esta manera. Sin embargo, él no fue su creador. El nacimiento del moonwalk data de 1955 con Bill Bailey y su The Apollo Theater. Este es para muchos el primer momento y el origen del mítico movimiento de baile. Años más tarde, Michael Jackson lo haría famoso en los años 80. ¿Por qué a veces nos quedamos pegados mirando a la nada, sobre todo cuando acabamos de despertar? Esto ocurre por dos posibles motivos. Uno de ellos suele ocurrir en momentos de gran aburrimiento, en periodos en los que no estamos pensando en nada, no hacemos nada y nuestra mente busca salir de este aburrimiento desconectando. Otro motivo ocurre en el sentido contrario, cuando tenemos demasiado ocupada nuestra mente con algún problema, proyecto o idea que tenemos que resolver. En esta ocasión, nuestro cerebro se abstrae del mundo exterior para intentar buscar una solución. ¿Cuál ha sido la partida de ajedrez más corta del mundo? Fue la partida ganadora con la jugada conocida como mate del loco, también como jaque mate en 2 movimientos, el jaque mate más rápido posible en el juego de ajedrez. Literalmente en 2 movimientos se termina la partida. ¿Cuál fue el primer libro registrado en la historia? El 11 de mayo del año 868, el chino Wang Ji autorizó la impresión y distribución de El Sutra del Diamante, el libro impreso más antiguo del que se tiene conocimiento, el cual se estampó casi 600 años antes de la Biblia de Gutenberg. ¿Quién le puso nombre a los meses del año? Los nombres de los meses del año están inspirados en los utilizados en el calendario romano. Entonces, se podría decir que quien le puso nombre a los meses del año fue el emperador Julio César. Pero aquel calendario solo tenía 10 meses, por lo que fue Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, quien adaptó el calendario al año solar según el modelo egipcio y le agregó los 2 meses restantes. ¿Cuál es la línea férrea más larga del planeta? La línea de ferrocarril Madrid-Yiwu es una línea de mercancías que conecta la ciudad china de Yiwu con la ciudad española de Madrid desde el año 2011, recorriendo 13.052 kilómetros, más longitud incluso que el Transiberiano, la línea más larga hasta la fecha. ¿Por qué los objetos nos dan toques? De seguro, en más de una ocasión te ha pasado que al saludar a otra persona o al tocar ciertos elementos hayas sentido que te dio corriente e incluso se produjo un pequeño chispazo. En palabras sencillas, se trata de electricidad estática generada por la fricción de 2 materiales aislantes, misma energía que se descarga al tocar a algún material conductor, como por ejemplo alguna persona con la carga opuesta. Por así decirlo, es un intercambio de electrones que sucede cuando 2 objetos cargados se acercan. Al contacto, un objeto pierde electrones y conserva una carga positiva, mientras que el otro gana esos electrones y se queda con una carga negativa. Este tipo de toques no son peligrosos, ya que solo tienen una intensidad de 1 miliamperio, por lo que no te dolerá mucho y probablemente solo te saque algunas risas. ¿Cuál fue el primer idioma en el mundo? Una de las principales características que tenemos los seres humanos es la capacidad de comunicarnos y entendernos mediante el lenguaje. Pero, ¿cómo empezó todo esto? A pesar de lo que dicen algunos escritos de la Biblia, el primer hallazgo científico fue la escritura sumeria. En ella podemos encontrar las estructuras más antiguas del idioma que se han hallado. Todo ello en unas tablas de piedra que datan del año 3500 a.C., donde se registraron los primeros indicios de comunicación en un idioma de jeroglíficos y representaciones. ¿Cuál es el volcán más pequeño del mundo? Cuexcomate es un montículo de roca caliza ubicado en la ciudad de Puebla, México. Apenas mide 23 metros de altura. En su interior se esconde una cámara oscura que un milenio atrás actuaba como un cráter. Actualmente está inactivo. ¿Cuál fue el primer virus encontrado? Los científicos realmente vieron por primera vez los virus en los años 30, que es cuando se inventó el microscopio eléctrico. El virus del mosaico del tabaco fue el primer virus que se descubrió. Se le vio con un microscopio electrónico en el año 1935. ¿Cuál fue el primer país en ganar una Copa Mundial? Uruguay venció a Argentina por 4-2, ganando su primer título mundial organizado por la FIFA en 1930. ¿Cuál es la aerolínea con mayor flota del mundo? Es American Airlines, con una flota aproximada de 950 aviones hasta el año 2017. ¿Cuál es el idioma más raro que existe?
Las lenguas Yupik son habladas desde Siberia hasta Alaska. No cuentan con más de 15.000 hablantes y deben su origen a los esquimales. Lo que las convierte en algunos de los idiomas más raros del mundo es su condición de lenguas aglutinantes, esto es, idiomas que emplean palabras kilométricas, las cuales significan frases completas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana.